Bueno, con esta pregunta acabamos el bloque de aplicación práctica del respiratorio neonatal y vamos a continuación a pasar a desarrollar las enfermedades principales del aparato digestivo que afectan a los pacientes en edad neonatal. Patología digestiva del periodo neonatal. La patología digestiva del periodo neonatal comprende dos grandes grupos. Por un lado, los trastornos meconiales y por otro lado, la enterocolitis necrotizante. Comencemos en primer lugar hablando de los trastornos meconiales. En condiciones normales, el meconio en los recién nacidos sanos se elimina a lo largo de las primeras 48 horas de vida. Si no se produce esta eliminación es cuando hablamos de trastornos meconiales. Los trastornos meconiales son tres: tapón meconial, ileomeconial y peritonitis meconial. Pasemos a desarrollar cada uno de estos. Empezaremos hablando del tapón meconial. ¿Cómo se define tapón meconial? Tapón meconial se define como la no eliminación de meconio en las primeras 48 horas de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en la aparición de un tapón meconial? Los principales factores de riesgo a tener en mente son los siguientes: prematuridad, fibrosis quística, tratamiento de una preeclampsia materna con sulfato de magnesio, drogadicción materna, en concreto consumo por parte de la madre de opiáceos, megacolon agangliónico y colon izquierdo hipoplásico. El colon izquierdo hipoplásico es una malformación intestinal propia del hijo de madre diabética. Además de estos factores de riesgo, que son los principales, tengan en mente que en aproximadamente un 1% de los pacientes con hipotiroidismo congénito puede sobrevenir un tapón meconial. Si bien lo más frecuente es que en los pacientes con hipotiroidismo congénito el estreñimiento aparezca de una manera más diferida. Expresión radiológica del tapón meconial. El tapón meconial se visualiza radiológicamente como una masa en pompa de jabón, una estructura circular con tractos lineales sinuosos en su interior. Hay quien se refiere a esta masa en pompa de jabón como un patrón granular espumoso. Tratamiento del tapón meconial. El tapón meconial se soluciona satisfactoriamente a través de la aplicación de enemas, de suero salino, de gastrografín diluido o de N-acetilcisteína. Ileomeconial. El ileomeconial se define como tapón meconial que va acompañado de obstrucción intestinal, entendido esta en el sentido lógico como no eliminación de gas ni heces, distensión abdominal y presencia de vómitos. El factor de riesgo principalmente implicado en la aparición de un ileo meconial es la fibrosis quística. La expresión radiológica de un ileo meconial va a incluir lo que se visualiza en un tapón meconial, esto es una masa en pompa de jabón, más lo que se visualiza en cualquier obstrucción intestinal, esto es asas distendidas y niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el tratamiento de un ileo meconial? El tratamiento de un ileo meconial en primera instancia incluye los enemas y si el paciente se muestra refractario a los mismos, consideraremos la opción quirúrgica. Peritonitis meconial. La peritonitis meconial puede aparecer en dos momentos: intraútero y extraútero. La peritonitis meconial intrauterina, al estar el meconio estéril, va a ser una peritonitis química. Como tal, no va a cursar con sintomatología alguna y por tanto no va a requerir ningún tipo de tratamiento, y su expresión radiológica va a ser la de visualización de unas calcificaciones peritoneales. La peritonitis meconial también hemos dicho que puede sobrevenir extrauterinamente. Fuera del claustro materno, el recién nacido va a interaccionar con el medio externo y por tanto secundariamente su meconio va a quedar colonizado por bacterias. Por tanto, la peritonitis meconial que ocurre extrauterinamente va a ser una peritonitis bacteriana. Como tal, va a cursar con clínica. Esta clínica, ¿cuál va a ser? Muy sencillo:
mal estado general, aspecto séptico, vientre en tabla y fiebre generalmente alta. ¿Cuál es la expresión radiológica típica de una peritonitis meconial extraútero? Pues una peritonitis meconial extraútero, en tanto en cuanto es secundaria a una perforación intestinal, lo que vamos a objetivar es lo que se objetiva siempre en cualquier perforación intestinal, esto es neumoperitoneo. Gas entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El tratamiento de una peritonitis meconial extraútero incluye la administración de antibióticos para enfriar el cuadro y después cirugía. Hasta aquí los trastornos meconiales. Pasemos a continuación a hablar de la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante se define como una lesión isquémica y necrótica de ilio distal y colon proximal que puede verse acompañada después de una sepsis de origen entérico. Etiología de la enterocolitis necrotizante. Han de tener presente la presencia de dos factores, unos factores de riesgo y unos factores protectores. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales de la enterocolitis necrotizante? Pues son los siguientes: prematuridad, introducción rápida de grandes cantidades de nutrición enteral. Este hecho produce una sobrecarga osmótica en el intestino del recién nacido, que a su vez aboca a una situación de isquemia y ulteriormente necrosis de este. El tercer factor de riesgo a tener en mente va a ser la hipovolemia y el cuarto factor a tener en mente va a ser la presencia de determinadas cardiopatías que cursen con bajo gasto cardíaco. No olviden por último que la enterocolitis necrotizante será también especialmente en el paciente con un crecimiento intrauterino retardado. Al igual que este tipo de paciente, acuérdense, se veía abocado a la mayor predisposición a desarrollar un síndrome de aspiración meconial. Frente a estos factores de riesgo vamos a tener una serie de factores protectores, entre los cuales destaca sobremanera la administración de leche materna. Clínica de la enterocolitis necrotizante. Todo paciente con una enterocolitis necrotizante va a tener los rasgos inespecíficos de la enfermedad en un recién nacido, cuáles son mal color, decaimiento e irritabilidad y presencia de trastornos respiratorios, y además va a tener un rasgo clínico sustancial que es la presencia de una distensión abdominal muy importante y la emisión de deposiciones sanguinolentas. Recién nacido enfermo, más distensión abdominal importante, más emisión de deposiciones hemorrágicas, eso es altamente sugestivo de que estemos ante una enterocolitis necrotizante. Diagnóstico de la NEC. La enterocolitis necrotizante se diagnostica ponderando los hallazgos clínicos que hemos comentado con los hallazgos radiológicos. Dentro de la radiología del paciente con una enterocolitis necrotizante, tengan sobre todo presente lo siguiente. Primero, el signo radiológico más típico de la enterocolitis es la neumatosis. Neumatosis intestinal significa gas. Signos radiológicos de la NEC. El signo radiológico más típico de la enterocolitis necrotizante es la neumatosis. Neumatosis significa gas intramural, gas dentro de la pared intestinal. El segundo signo a tener en mente en cuanto a la neumatosis, en cuanto a la enterocolitis necrotizante se refiere, es el neumoperitoneo. El neumoperitoneo es la presencia de gas entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. No confundan neumoperitoneo con neumatosis porque son dos cosas diametralmente distintas. El neumoperitoneo es el signo radiológico que indica mayor gravedad en una enterocolitis necrotizante.
Por último, tengan presente que pueden aparecer otros signos radiológicos, como son edema de asas, como es la presencia de asas fijas, como es la presencia de miga de pan o como es la presencia de gas en la vena porta. Ponderando, insisto, la clínica con los hallazgos radiológicos, acuérdense, el signo más típico es la neumatosis, van a poder formular ustedes un diagnóstico del paciente con una enterocolitis necrotizante y una vez hecho el diagnóstico pueden proceder a su tratamiento. El tratamiento de un paciente con una enterocolitis necrotizante depende de si hay o no hay neumoperitoneo, de si hay por tanto o no hay perforación de un asa. En primer lugar, hablaremos del tratamiento de una enterocolitis necrotizante que lleva asociada una asa perforada, que lleva asociada neumoperitoneo. El tratamiento de esta entidad, lógicamente, va a ser quirúrgico. En segunda instancia veremos cuál es el tratamiento de un paciente con una enterocolitis necrotizante que no presenta asociadamente una perforación de víscera hueca. El tratamiento de una NEC sin neumoperitoneo consiste en, primero, dieta absoluta, segundo, administración de nutrición parenteral o fluidoterapia intravenosa que se mantendrá aproximadamente durante una semana. Además de eso, colóquenle una sonda nasogástrica de aspiración continua al paciente y por último incluyan antibióticos que cubran los gérmenes que pueden infectar a estos pacientes gram negativos y anaerobios. Recuerden que estamos hablando del tubo digestivo. Por último, para acabar con la enterocolitis necrotizante, comentaremos las dos secuelas posibles. En primera instancia, la aparición de una estenosis cólica que puede derivar en cuadros suboclusivos y, en segundo lugar, la aparición de un intestino corto en cuadros de enterocolitis muy graves que requieran la resección de tramos amplios del intestino y que, a su vez, este intestino corto puede derivar clínicamente en una diarrea crónica por malabsorción de alimentos. Una vez visto el marco teórico de los trastornos digestivos del periodo neonatal, pasemos a analizar alguna pregunta de nuestro registro. Pregunta número 19. Un recién nacido pretérmino de 1.800 gramos de peso con antecedente de hipoxia perinatal a los 10 días de vida presenta distensión abdominal importante, vómitos y deposiciones hemorrágicas. Clínicamente hablando, ya podemos sospechar que estamos ante una enterocolitis necrotizante, dado que el paciente está malo, está enfermo, tiene una distensión abdominal importante, significativa y está emitiendo deposiciones hemorrágicas. En la placa de abdomen, seguimos con el enunciado, se observa edema de asas intestinales con un patrón de miga de pan y presencia de gas en la pared intestinal. Recuerden que la presencia de gas en la pared intestinal, esto es neumatosis intestinal, es el signo radiológico más típico de la NEC. Luego, ponderando la clínica, como hemos dicho antes, con la radiología podemos formular firmemente el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Nos piden que tratemos al paciente cuál sería la opción terapéutica más adecuada en este niño y nos dan distintas posibilidades. Enema de solución hiperosmolar, alimentación enteral a débito continuo a través de una sonda nasogástrica, actitud expectante y vigilancia cuidadosa ante la posibilidad de perforación intestinal. Se debe suspender la alimentación enteral y pautar fluidoterapia y antibioterapia intravenosa. Y la opción número 5 nos dice la presencia de neumatosis intestinal aconseja la intervención quirúrgica urgente. Nos quedaremos con la opción número 4, dieta absoluta, fluidoterapia intravenosa y antibióticos parenterales, tal como hemos comentado hace unos minutos. Este es el tratamiento de una NEC, de una enterocolitis necrotizante sin neumoperitoneo. Haremos a continuación la pregunta número 20. ¿Cuál es el enunciado de esta pregunta? Recién nacido de 38 semanas de edad gestacional que presenta distensión abdominal y vómitos biliosos durante el primer día de vida. En el examen físico se palpan cordones duros que siguen el marco cólico. Una radiografía en bipedestación muestra una masa en pompa de jabón en el cuadrante inferior derecho. El tratamiento inmediato más apropiado
es. Bueno, antes de tratar, hemos de analizar qué le ocurre a este paciente. La clave nos la da la radiología. En la radiología se nos dice que se visualiza una masa en pompa de jabón. Antes comentamos que la presencia de una masa en pompa de jabón era típica de los trastornos meconiales. Ante un cuadro clínico que curse como un trastorno meconial, han de preguntarse si el paciente está obstruido o si por contra no lo está. Si está obstruido, estaremos hablando de un hilio meconial, y si por contra no lo está, estaremos hablando de un tapón de meconio. A su vez, si el paciente había estado obstruido y ha empeorado todavía más el cuadro clínico, han de pensar que estamos ante una peritonitis meconial. No parece el caso. El caso expuesto en la pregunta número 20 nos dibuja a un paciente con un tapón meconial que le ha producido una obstrucción intestinal, dado que el paciente tiene un abdomen distendido y está emitiendo vómitos biliosos. Podemos cerrar, por tanto, el diagnóstico. Tiene un hilio meconial y lo que se nos exige es cuál es el tratamiento inicial. Antes, en la exposición del marco teórico de esta patología, comentamos que el tratamiento inicial de un hilio meconial consistía en la administración de enemas, y si fracasaban los enemas tendríamos que recurrir a la cirugía. O la respuesta correcta es la opción número 3, enema de solución hiperosmolar. Acuérdense también de que había otras posibilidades de enema. En esta entidad podíamos recurrir al gastrografín diluido o a la administración de N-acetilcistemina. Seguimos desarrollando patologías neonatales importantes y vamos a hablar groseramente de la ictericia neonatal. Dentro de la ictericia neonatal, en primer lugar, expondremos una clasificación práctica de la ictericia neonatal. Podemos clasificar la ictericia neonatal en dos grandes grupos. Por un lado, la ictericia fisiológica y por otro lado, la ictericia no fisiológica. A su vez, dentro de la ictericia no fisiológica, distinguiremos dos grandes subgrupos. En primer lugar, la ictericia no fisiológica que no produce colestasis, representada especialmente por tres entidades: la ictericia por leche materna o síndrome de Arias, la isoinmunización anti-D mayúscula y la incompatibilidad del grupo AB0. Dentro, a su vez, de las ictericias no fisiológicas hemos de considerar un segundo subgrupo representado por las ictericias no fisiológicas que cursan con colestasis. Dentro de estas, quizá el representante máximo a tener presente es la atresia de vías biliares extrahepáticas. Comencemos a desarrollar todas estas entidades. Iremos una por una viendo sus características principales. Ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica nunca jamás comienza en las primeras 24 horas de vida, nunca jamás se prolonga más allá de los 10 a 15 días de vida. En tercer lugar, tengan en cuenta que suele ser leve y no requiere, por tanto, tratamiento, y que comienza antes y desaparece antes en los recién nacidos a término con respecto a lo que ocurre en los prematuros. La ictericia fisiológica tiene una finalidad protectora. El exceso de bilirrubina quema los radicales libres de oxígeno que se producen en el estrés oxidativo que supone el momento del nacimiento. Estas son las características principales de la ictericia fisiológica. Si quieren, vamos a hacer la pregunta número 22 para ver su aplicabilidad práctica. Señale la afirmación falsa de entre las siguientes con respecto a la ictericia fisiológica. Primero, las cifras máximas de bilirrubina suelen alcanzarse a los 3 o 4 días. Segundo, la ictericia en los recién nacidos pretérminos suele ser de inicio algo más tardío
y más prolongada que en los recién nacidos a término. Tercero, puede comenzar en las primeras 24 horas de vida en el recién nacido a término. Cuarto, su duración suele ser inferior a los 10 o 15 días. Y quinto, en los prematuros pueden alcanzarse cifras de hasta 14 miligramos por decilitro. Dentro de estas 5 opciones hay una que claramente salta a la vista, que es falsa. La opción número 3. Insisto, nunca jamás la ictericia fisiológica comienza en las primeras 24 horas de vida, y ante un recién nacido de menos de un día de vida han de pensar que padece un cuadro patológico, en concreto hemólisis, sepsis, hemorragia interna o infección coronaria. Bueno, una vez visto este caso clínico, continuemos exponiendo teóricamente la ictericia neonatal. Vamos a desarrollar a continuación la ictericia no fisiológica. Dentro de la ictericia no fisiológica, acuérdense, hablamos de 3 cuadros clínicos: ictericia por leche de madre y su inmunización anti-D mayúscula e incompatibilidad del grupo ABC. Vamos a ir viendo estas 3 entidades y después haremos alguna pregunta para repasarlas y para afianzarlas. Ictericia por leche de madre o síndrome de Arias. La ictericia por leche de madre o síndrome de Arias se da aproximadamente en 1 de cada 200 recién nacidos vivos alimentados al pecho, por tanto es bastante frecuente. Se produce porque la leche materna contiene unas sustancias llamadas pregnanos que inhiben la conjugación de la bilirrubina. Cronología de la ictericia por leche de madre. La ictericia por leche materna aparece entre los días 5 y 7 de vida. A partir del momento de su aparición va progresando hasta que se alcanza un máximo alrededor de la 3ª semana de vida, y la ictericia por leche de madre desaparece entre el mes y el mes y medio de vida. Recuerden, comienza entre los días 5 y 7, punto máximo de hiperbilirrubinemia más o menos el día 21 de vida, y desaparición del cuadro entre el mes y medio de vida. La ictericia por leche de madre es en general bastante leve o moderada y no requiere ningún tratamiento. No hay que suspender la lactancia materna, hay que invitar a las mamás de estos pacientes a que continúen dándole el pecho, porque el cuadro clínico no suele tener una gran entidad. Tan solo hay 3 casos descritos en la literatura de Carpinterus en el contexto de una ictericia por leche materna. Isoinmunización anti-D mayúscula o incompatibilidad RH. ¿Cuáles son los requerimientos para que aparezca una incompatibilidad RH o una isoinmunización anti-D mayúscula? Los requerimientos son 3. En primer lugar, que la madre sea RH negativo. En segundo lugar, que el hijo sea RH positivo. Y en tercer lugar, que exista una sensibilización previa. Esto es, nunca el primer producto gestacional va a resultar afecto, sino que este primer producto gestacional puede llegar a suponer una sensibilización para la mamá. ¿Qué es esto de sensibilización materna? La sensibilización materna consiste en la producción por parte del sistema inmunitario de la madre de IgM anti-D mayúscula en respuesta al paso de hematíes desde el torrente sanguíneo fetal hasta el torrente sanguíneo materno. La segunda cosa que ha de tener presente en cuanto a la isoinmunización anti-D mayúscula es si se puede o no detectar la sensibilización materna. La respuesta es sí, efectivamente, se puede saber si una madre está sensibilizada o no a través de la realización del test de Coombs indirecto. El test de Coombs indirecto consiste en la detección de anticuerpos hemolizantes libres en sangre materna. Si estos están presentes, diremos que el test de Coombs indirecto es positivo, y si estos no están presentes, diremos que el test de Coombs indirecto es negativo. El test de Coombs indirecto positivo es sinónimo de sensibilización materna. Tercer aspecto, ¿se puede evitar la sensibilización materna? Respuesta, sí. La prevención de la sensibilización materna consiste en la administración exógena de IgM anti-D mayúscula
en la semana 28 de embarazo y en las primeras 72 horas después del parto, aborto y o amniocentesis, sí y solo si el test de Coombs indirecto de la mamá, la madre, es negativo. Siguiente aspecto dentro de la isoinmunización anti-D mayúscula: consecuencias de no evitar la sensibilización materna. Si una madre está sensibilizada y se queda embarazada en veces sucesivas, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente: alrededor de la semana 28 de embarazo, los hematíes de ese siguiente producto gestacional van a cruzar el torrente sanguíneo materno y el sistema inmunitario de la madre, basado en el recuerdo inmunológico, va a producir inmunoglobulina tipo G anti-D mayúscula, y esa IgG anti-D mayúscula es capaz de cruzar la barrera placentaria y va a ejercer una acción lesiva sobre el feto. Esta acción lesiva va a su vez a derivar en lo siguiente: ictericia, anemia, y si la anemia progresa y aparece insuficiencia cardíaca, en tercer lugar vamos a tener la última consecuencia clínica, la de mayor relevancia, que es la aparición de un hidrox fetal. Siguiente aspecto dentro de la isoinmunización materna, dentro de la isoinmunización anti-D mayúscula, a tener en mente: cómo se puede diagnosticar si hay o no hay grave afectación fetal. El diagnóstico de la afectación fetal en el contexto de una isoinmunización anti-D mayúscula se hará a través de la realización de una ecodoppler. Los signos radiológicos, los signos, mejor dicho, ecográficos, que invitan a pensar que el feto está sufriendo graves consecuencias clínicas son dos, y han de concurrir ambos: polidramios leve más aceleración en el flujo de la arteria cerebral media. La concurrencia de polidramios leve y aceleración en el flujo de la arteria cerebral media es un sinónimo de que el feto se está anemizando, y si se está anemizando por motivos obvios, la isoinmunización anti-D mayúscula está cobrando una gran significación clínica y hemos de ponerle un coto terapéutico. Tratamiento de la isoinmunización anti-D mayúscula. El tratamiento se va a plantear, tal y como hemos dicho, única y exclusivamente si aparecen signos ecográficos de gravedad. Y tiene dos fases este tratamiento: una primera fase prenatal y una siguiente fase postnatal. La fase prenatal, a su vez, va a derivar de la edad gestacional. La primera situación a contemplar dentro de la fase prenatal del tratamiento es si la edad gestacional es mayor de 35 semanas. Ante esta situación vamos a hacer una extracción fetal inmediata. La segunda situación a contemplar es si la edad gestacional es menor de 35 semanas. En este caso nos conviene mantener al feto dentro del claustro materno, pero con cierta seguridad. Hemos de transfundirle hematíes. Con esto simplemente ganamos tiempo, y cuando sobrepasemos la semana 35 le sacamos del claustro materno. Tratamiento en fase postnatal de isoinmunización anti-D mayúscula. El tratamiento va a consistir en fototerapia o exsanguinotransfusión. Hay unas gráficas que especifican para cada hora de vida y para cada cifra de bilirrubina lo que hemos de hacer es una cosa u otra. El aprendizaje de esas gráficas no ha de ser memorizado, dado que tiene un alto grado de complejidad. Isoinmunización por incompatibilidad del grupo AB0. Con la exposición de esta entidad vamos a acabar el grupo de ictericia no fisiológica sin colestasis. Requerimientos para que aparezca una incompatibilidad del grupo AB0. Los requerimientos para que aparezca esta entidad son tres. En primera instancia, que la madre tenga un grupo sanguíneo 0. En segunda instancia, que el feto tenga un grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B. Aquí hago un inciso. Lo más frecuente en la incompatibilidad del grupo AB0 es que el feto tenga el grupo A1, que es el más inmunógeno, y esos son los dos requerimientos: madre, grupo sanguíneo 0, hijo, grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B.
dado que no se requiere sensibilización previa. Todos tenemos desde el nacimiento anticuerpos naturales tipo IgG frente a los grupos contrarios. Esto es, el producto del primer embarazo puede verse afecto. Diagnóstico de esta entidad. El diagnóstico de esta entidad se puede hacer a través de la realización del test de Coombs indirecto, que suele ser positivo en todos los casos, y por la realización de un test de Coombs directo. Recuerden una cosa, el test de Coombs indirecto se lo hacemos a la gestante y el test de Coombs directo se lo podemos hacer a la descendencia, al hijo. El test de Coombs directo consiste en la detección de anticuerpos embolizantes adheridos a la superficie del hematíe. En este caso, la incompatibilidad del grupo AB0, el test de Coombs directo puede ser positivo o puede ser negativo. Obviamente, si el test de Coombs directo es negativo, el paciente va a estar asintomático. Y es que la incompatibilidad del grupo AB0 tiene una menor gravedad clínica y es además más frecuente, bastante más, que la inmunización anti-D mayúscula. Clínica. La clínica puede consistir en, como hemos dicho, pacientes asintomáticos, pacientes con ictericia o pacientes con anemia en general de carácter leve. No hay ningún caso descrito en la literatura, al menos en nuestro conocimiento, de hidrox fetal en el contexto de una incompatibilidad del grupo AB0. ¿Cuál es el tratamiento de la incompatibilidad del grupo AB0? El tratamiento consiste en fototerapia o exsanguinotransfusión, estando tabulado estas dos modalidades terapéuticas. Hay unas gráficas que matizan, unas gráficas que especifican en detalle para cada cifra de bilirrubina y para cada hora de vida lo que hay que hacer, es una cosa, la otra o ninguna. Y el aprendizaje de estas gráficas, al igual que de las gráficas de la inmunización anti-D, tienen un alto grado de complejidad y por tanto es poco importante su memorización. Pasemos, tal y como habíamos dicho, a hacer alguna pregunta para repasar este bloque de ictericia no fisiológica sin colestasis. Pregunta número 23. ¿Suelen ser causa de ictericia de aparición en las primeras 24 horas todas las siguientes opciones menos? Cuadros hemolíticos por isoinmunización, galactosemia, hepatitis neonatal o infección viral connatal, hematomas importantes y sepsis bacteriana de presentación precoz. La opción que hay que marcar como falsa es la galactosemia. En la galactosemia, que es un cuadro metabólico, puede sobrevenir, entre otras cosas, ictericia, pero esta aparece más allá de la semana de vida. Pregunta número 25. Ante un recién nacido a término de 3 días de vida, sin antecedente de interés, que recibe lactancia materna y en cuya exploración no se detectan hallazgos patológicos, ¿cuál sería su actitud si se presenta una hiperbilirrubinemia de 11,2 miligramos por decilitro? Nos estamos enfrentando ante un paciente que, y lo digo para que no genere ningún tipo de confusión, no tiene una ictericia por leche materna o síndrome diaria, no. ¿Por qué? Muy sencillo. A priori, como podríamos pensar, dado que el enunciado trata de tendernos una trampa, el paciente está recibiendo lactancia materna, pero no tiene una ictericia por su causa, porque recuerden que tiene 3 días de vida y la ictericia por leche materna comienza más diferidamente en el tiempo, comienza entre los días 5 y 7. Este paciente lo que tiene es una ictericia fisiológica. Y la actitud terapéutica de una ictericia fisiológica consiste en observación, por tanto marcaremos la opción número 5 como correcta. Pregunta número 26. En relación con la enfermedad hemolítica por isosensibilización AB0, señale la respuesta falsa. Primero, la madre suele ser 0, correcto. Segundo, los anticuerpos causantes suelen ser de clase
IgG, hombre, más que suelen ser, son clase IgG, por tanto la respuesta 2 es también correcta. 3. ¿Pueden resultar afectos los productos del primer embarazo? Respuesta sí. Recuerden que todos tenemos anticuerpos naturales tipo IgG frente a los grupos contrarios. 4. El antígeno más frecuentemente implicado es el A1, y en este detalle teórico es cierto. Y 5. La enfermedad se agrava en los embarazos siguientes si no hacemos profilaxis. Falso, no se agrava, es un detalle falso, dado que esta entidad además no se puede prevenir. La respuesta a marcar como falsa es esta que acabamos de leer, la número 5. Pregunta número 27. Señale la afirmación falsa de entre las siguientes con respecto a la isoinmunización RH. La enfermedad hemolítica grave suele afectar al segundo hijo, este hecho es correcto. 2. Suele cursar con ictericia, pero aparece esta en las primeras 24 horas de vida, correcto. La opción número 3 dice debe hacerse profilaxis con gamma globulina específica anti-D mayúscula antes de que pasen 72 horas posparto. Cuando el test de Coombs es positivo, esto es un detalle falso, antes lo comentamos, insistimos bastante en ello. Si el Coombs es positivo, indica que la madre está sensibilizada y por tanto no tiene sentido hacer una profilaxis, dado que la profilaxis va precisamente encaminada a evitar que la mamá se sensibilice. La opción número 4 dice cuando las cifras de bilirrubina rebasan los 20 miligramos por decilitro se necesita hacer una exsanguinotransfusión. Eso es cierto, especialmente si estamos en las primeras horas de vida. Y la opción 5 dice el 90% de los casos de incompatibilidad se debe al antígeno D mayúscula, lo cual es correcto. Para acabar con la ictericia, en este recordatorio teórico que estamos haciendo, vamos al último de los subgrupos, ictericia no fisiológica que asocia colestasis. Comentamos brevísimamente antes que dentro de las ictericias neonatales que cursan con colestasis, quizá el estudio prioritario se centra en la atresia de vías biliares extrahepáticas. Y se centra en esta entidad por dos motivos epidemiológicos. En primer lugar, porque es la causa de colestasis extrahepática más frecuente en la infancia, y en segundo lugar, porque es hoy por hoy la indicación más frecuente de trasplante hepático pediátrico. La atresia de vías biliares extrahepáticas es una patología que se puede asociar con otros cuadros clínicos, como malformaciones vasculares a otro nivel, como poliesplenia, como asplenia o como malrotación intestinal. Es una desgracia que se puede asociar con otras desgracias. Desde un punto de vista clínico, como cualquier colestasis, va a cursar con tres manifestaciones: ictericia verdínica, coluria y, el tercer detalle muy importante, acolia mantenida. Otras colestasis no cursan con acolia mantenida. Sistemáticamente, en la atresia de vías biliares extrahepáticas, las heces del paciente van a ser blancas, van a ser mantenidamente de color blanco. La acolia mantenida, según las últimas revisiones, según las últimas guías clínicas de la Sociedad Europea y de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, tienen casi valor diagnóstico de esta entidad. Y digo casi porque el diagnóstico de certeza de esta entidad se hace, como prácticamente todo en gastroenterología pediátrica y en gastroenterología de adultos, a través de la biopsia. El diagnóstico, por tanto, se va a centrar en la biopsia. ¿Pero qué hemos de biopsiar en la atresia de vías biliares extrahepáticas? Pues hemos de biopsiar el hígado. En la biopsia hepática de estos pacientes, el hecho fundamental va a ser la proliferación ductulinar. Para compensar el déficit de vía biliar extrahepática, y como la naturaleza tiende a mantener un equilibrio cuantitativo, insisto, el hecho fundamental va a ser un aumento en el número de conductillos biliares intrahepáticos. Proliferación ductulinar, por tanto, que puede acompañarse de otros rasgos, por ejemplo, transformación gigantocelular.
El diagnóstico de esta entidad se hace así y una vez formulado el diagnóstico hemos de proponer tratamiento. El tratamiento de la atresia de vías biliares extrahepáticas consiste en dos vertientes: un tratamiento definitivo, que es el trasplante hepático, tal y como hemos comentado, y el segundo frente, hasta que obtengamos un donante y la situación clínica se deteriore de manera significativa en nuestro paciente, podemos recurrir a una intervención quirúrgica, la intervención de Kasai. Esta intervención de Kasai es una hepatoportoenterostomía y supone la subida y el ascenso de un asa intestinal. Previamente a ese ascenso hemos de darle un cortecito al asa intestinal y lo pegamos al pedículo hepático, lo suturamos al pedículo hepático para que así se produzca un drenaje de la bilis por gravedad y de manera directa, dado que no tenemos vía biliar extrahepática. La intervención de Kasai a la larga deja de ser funcionante, deja de ser competente, especialmente porque sobreviene colangitis de repetición, y cuando el paciente tiene una situación hepática, tiene un funcionalismo hepático deteriorado, hemos de ponerle en lista de trasplante, tal cual hemos comentado con anterioridad. Y hasta aquí el repaso de la ictericia neonatal. Vamos a continuación a seguir viendo aspectos patológicos del neonato y vamos a centrarnos en la sepsis neonatal. La sepsis neonatal, desde un punto de vista de su clasificación, se puede dividir en tres grandes grupos. La sepsis neonatal precoz, que es aquella que cursa con manifestaciones clínicas dentro de la primera semana de vida. La sepsis neonatal tardía, que es aquella que cursa con manifestaciones clínicas a partir de la primera semana de vida. Y sepsis nosocomial, que es aquella que afecta a pacientes que están ingresados en un hospital. Pasemos a desarrollar todos y cada uno de estos tipos de sepsis. Comencemos por la sepsis neonatal precoz. En cuanto a los germes más frecuentemente implicados en la aparición de una sepsis neonatal precoz, hemos de destacar especialmente dos: estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Pasemos a ver en detalle todos y cada uno de estos tipos de sepsis. Comenzaremos por la sepsis neonatal precoz. Etiología principal de esta entidad. Los agentes patógenos principalmente implicados en la sepsis neonatal precoz son Streptococo agalactiae, también llamado Streptococo grupo B, y E. coli. Estos dos son los gérmenes más frecuentes, si bien hemos de tener también presente un tercero, la Listeria monocitogenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente implicados en la aparición de una sepsis neonatal precoz? Pues son los siguientes: prematuridad, bolsa rota prolongada, bolsa rota en concreto de más de 18 horas de evolución, fiebre materna intraparto, entendiendo por esto temperatura axilar mayor de 38 grados intraparto, madre portadora en vagina o recto de estreptococo grupo B, datos de coriamionitis materna, entendiendo por coriamionitis materna la concurrencia de fiebre, leucocitosis del uterino y líquido maloliente, infecciones de tracto urinario en el tercer trimestre. Y ya por último, el último factor de riesgo es hijo previo afecto de una sepsis neonatal precoz. Estos son los factores de riesgo implicados en su aparición. ¿Cuál es el rasgo más típico de la sepsis neonatal precoz? Su alta letalidad. Por tanto, ante la presencia de algún factor de riesgo, solo con la presencia de uno ya es suficiente, hemos de proponer una prevención para que ésta no consiga aparecer, al menos en toda su virulencia. La prevención de la sepsis neonatal precoz consiste en la administración de beta-lactámicos intraparto. Sepsis neonatal tardía. La sepsis neonatal tardía tiene como agentes etiológicos principales
el Streptococo grupo B serotipo 3 y el E. coli serotipo K1. Estos serotipos están dotados de capacidad de adherencia tisular. Por eso, el rasgo clínico más típico de esta entidad es el riesgo de desarrollar infecciones focales, como pielonefritis, como neumonía, como meningitis, como artritis, como osteomielitis y un larguísimo, etcétera, infecciones focales en definitiva. ¿Cuál es el único factor de riesgo ampliamente reconocido por todos los grandes tratados de la sepsis neonatal? El único factor de riesgo implicado en la sepsis neonatal tardía que está estandarizado es la prematuridad. La prevención de la sepsis neonatal tardía implica una serie de medidas inespecíficas, como son extremar el cuidado en la higiene del bebé. Sepsis neonatal nosocomial. La sepsis neonatal nosocomial tiene como agentes principales los siguientes: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, algunos gram negativos especialmente agresivos como las pseudomonas aeruginosa y, por último, la Candida albicans. ¿Qué es lo más típico de la sepsis nosocomial? Lo más típico es el riesgo de multiresistencia a antibióticos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo implicados en su aparición? Pues el principal factor de riesgo implicado en su aparición es el hecho de estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos y todo lo que de ello se deriva. Esto es, ser portador de dispositivos extraanatómicos, tener sonda nasogástrica, tener tubo endotraqueal, tener vías centrales, tener vías periféricas y un largo etcétera. La prevención, por tanto, va a consistir en retirada en cuanto sea posible de los dispositivos extraanatómicos y siempre desde el marco de la prudencia. Tratamiento antibiótico empírico de la sepsis neonatal. El abordaje terapéutico empírico de estos cuadros incluye tener presentes dos factores. Primer factor, tipo de sepsis neonatal, y segundo factor, si la sepsis va o no acompañada de meningitis. Así distinguiremos las siguientes posibilidades. Sepsis precoz sin meningitis. El tratamiento antibiótico empírico incluye ampicilina más gentamicina por vía intravenosa. Sepsis precoz con meningitis. El tratamiento empírico incluye ampicilina y cefotaxima. ¿Por qué cefotaxima y no gentamicina? Pues porque los aminoglucósidos no cruzan aceptablemente la barrera hematoencefálica, al menos en el periodo neonatal. Sepsis tardía sin meningitis. El tratamiento consiste en ampicilina más gentamicina por vía intravenosa. Sepsis tardía con meningitis. El tratamiento empírico consiste en administrar ampicilina más cefotaxima por vía intravenosa. Sepsis nosocomial sin meningitis. El tratamiento consiste en administrar vancomicina, que cubre bien al Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis meticilin resistente, más amicacina. Recuerden que hasta un 40% de las pseudomonas hospitalarias son resistentes a gentamicina, de ahí que pongamos amicacina, y anfotericina B. Por último, para cerrar el tratamiento empírico de la sepsis neonatal, matizaremos que el tratamiento antibiótico empírico de una sepsis nosocomial más meningitis consiste en vancomicina más ceftazidima. Acuérdense que la amicacina, como buen aminoglucósido que es, no cruza bien la barrera hematoencefálica en el periodo neonatal y por tanto hemos de administrar una cefalosporina de tercera generación que cubra bien pseudomonas, ceftazidima, y añadiremos a estos dos antibióticos un antifúngico, la anfotericina B. Recuerden, por último, cuáles son los criterios diagnósticos de sepsis neonatal precoz y de sepsis neonatal tardía. Su memorización es compleja, pero han de tenerlos presentes. Criterios diagnósticos de la sepsis neonatal precoz. Se parecen algo a los criterios diagnósticos de la respuesta inflamatoria sistémica de los adultos.
Primer criterio, frecuencia cardíaca menor de 100 o mayor de 180 latidos por minuto. Segundo criterio, frecuencia respiratoria mayor de 50 respiraciones por minuto. Tercer criterio, leucocitos totales mayores de 34.000. Cuarto criterio, porcentaje de callados mayores de un 10%. Y quinto y último criterio, temperatura menor de 36 grados centígrados o mayor de 38 o 38,5, dependiendo del texto del artículo que consultemos, grados centígrados. Bueno, con la presencia de dos o más criterios ya podemos formular el diagnóstico de sepsis neonatal precoz. Algo similar ocurre en la sepsis neonatal tardía, y subrayo de similar, no idéntico, porque los criterios son bastante parejos, pero no son exactamente iguales. Frecuencia cardíaca menor de 100 o mayor de 180 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor de 40 respiraciones por minuto. Leucocitos totales mayores de 19.500 o por contra menores de 5.000. Porcentaje de callados mayores de un 10%. Y por último criterio, temperatura menor de 36 grados o mayor de 38 o 38,5, dependiendo de la fuente que consultemos. Para repasar brevísimamente la sepsis neonatal, vamos a hacer la pregunta número 35 de nuestro test de primera vuelta. En la sepsis del recién nacido, los gérmenes más frecuentes son: opción 1, Klebsiella; opción 2, E. coli y estreptococo del grupo A; opción 3, E. coli y estreptococo del grupo B; opción 4, estafilococo; opción 5, Gardnerella vaginalis. Nos quedamos con la opción número 3 como correcta. E. coli y estreptococos del grupo B son los principales agentes etiológicos no solo de la sepsis neonatal precoz, sino de la sepsis neonatal tardía. Bueno, y hasta aquí el repaso del bloque número 1 teórico que queríamos hacer, del bloque de neonatología. A continuación hablaremos sobre la gastroenterología pediátrica.